Sueño premonitorio. Lo rojo que giraba. Mi amiga N siempre ha estado conmigo, desde pequeñas. De esas amistades que no hace falta explicar porque forman parte de tu vida desde que tienes memoria. Hemos ido juntas al colegio, hemos compartido veranos, secretos, enfados tontos, llamadas eternas. Y también una cosa que durante mucho tiempo yo no me tomé en serio. N decía que a veces soñaba cosas antes de que pasaran. No hablaba de sueños raros y más. No. Ella lo decía con una convicción que a mí, sinceramente, me parecía exagerada. Yo la escuchaba, claro, porque sabía que para ella era importante. Pero por dentro pensaba que eran imaginaciones suyas, coincidencias, intuiciones mal colocadas. Ese tipo de cosas. Aún así, me lo repetía desde hacía años. Que a veces soñaba sucesos que luego ocurrían. Y yo siempre le quitaba hierro. Un día me contó un sueño con todo detalle. Me dijo que había soñado que yo perdía el autobús, que no llegaba a tiempo a un examen, que cuando por fin llegaba a clase, la profesora no me dejaba entrar y me suspendía, y que por esto mis padres se enfadarían muchísimo conmigo. Yo me reí. Le dije que vaya panorama, qué menudo sueño más absurdo. Pero pasados unos días, pasó exactamente eso. El despertador no sonó. O no me funcionó, no sé. La cuestión es que me dormí, perdí el autobús y llegué tardísimo. Cuando entré en clase, la profesora no me dejó hacer el examen. Suspendí. Y cuando llegué a casa, mis padres se enfadaron muchísimo. Fue todo tan igual a como me lo había contado Anne, que se me quedó una sensación rarísima en el cuerpo. Porque una coincidencia puede ser una coincidencia, pero aquella tenía demasiados detalles. Cuando se lo dije, ella me miró con esa mezcla de resignación y enfado que le salía a veces y me soltó. Te lo llevo diciendo años, Leire, que esto me pasa. Y la verdad es que, a partir de ahí, empecé a prestarle más atención. No es que de repente me volviera creyente absoluta de nada. No. Pero ya no la escuchaba igual. Ya no pensaba tan rápido que todo era una fantasía suya. Empecé a pensar que, a lo mejor, algo raro sí había. Y entonces llegó la llamada que no se me vaya a olvidar nunca. Un día Anne me llamó por teléfono muy nerviosa, pero nerviosa de verdad. Se le notaba en la respiración, en la voz, en la forma atropellada de hablar. Me dijo que había vuelto a soñar conmigo, que me veía en peligro, que no sabía explicarlo bien, y eso era justo lo que más la angustiaba. Lo único que conseguía describir era una imagen. Algo rojo, grande, girando sin parar. Me decía que lo veía una y otra vez, dando vueltas a muchísima velocidad, y que en el sueño ella sabía, sin ninguna duda, que aquello tenía que ver conmigo, que yo estaba dentro del peligro, que era algo terrible que podía pasarme, pero no sabía qué era. No veía una escena completa, no veía un lugar, no veía personas. Solo eso, una masa roja enorme girando, y yo en medio del peligro. Aquella llamada me asustó bastante. Era una amenaza sin forma clara, una imagen suelta, y eso me inquietó mucho más. Durante una temporada estuve obsesionada. Empecé a fijarme en todo lo rojo. Me parecía absurdo, pero era así. Si veía algo rojo, me acordaba de Anne. Si tenía que coger algo de ese color, me daba mal rollo. Llegó un punto en el que evitaba tonterías ridículas solo porque, en mi cabeza,
se habían quedado pegadas a aquella advertencia. Y Anne seguía soñándolo. No todos los días, pero sí de vez en cuando. Me llamaba y me decía que había vuelto a verlo. Lo rojo, lo grande, lo que giraba. Yo me volvía aposta a asustar unos días, luego se me iba pasando, y al final hice lo que hace casi todo el mundo, cuando el miedo no se cumple enseguida. Seguí con mi vida. Pasó el tiempo, mucho tiempo, tanto que empecé a olvidar el aviso. Anne seguía siendo Anne, seguíamos juntas, y de vez en cuando salía el tema. Como a mí me generaba tanta inquietud, llegué hasta enfadarme con ella y hacerle prometer que no me hablara más de ese sueño o dejaba de verla. Había pasado tanto tiempo desde que me lo dijo por primera vez que empecé a pensar que, si de verdad aquello significaba algo, ya habría sucedido. Y entonces, al cabo de más o menos un año, me fui de vacaciones con unas amigas. Habíamos alquilado un coche para movernos. Recuerdo perfectamente que estábamos contentísimas, pensando solo en pasarlo bien. Íbamos hablando, riéndonos, hasta que otro coche hizo un adelantamiento malísimo, de esos que ves venir un segundo antes y sabes que no hay tiempo para reaccionar bien. Nos sacó de la carretera. Todo pasó rapidísimo y al mismo tiempo lentísimo. El volante, el grito, el golpe y luego el coche girando, 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 dando vueltas de campana. Yo no puedo explicarlo de otra manera. Dentro de un accidente así, pierdes la noción exacta de las cosas, pero hay imágenes que se te quedan grabadas para siempre. El mundo boca abajo, el ruido del metal, el cuerpo sin peso, la sensación brutal de no controlar absolutamente nada. Y el color, rojo, todo rojo, porque el coche que habíamos alquilado era rojo, un rojo muy vivo, muy llamativo. Cuando todo paró, el coche quedó destrozado, siniestro total. Yo sufrí un esguince cervical y varias contusiones. Mis amigas se llevaron también golpes fuertes, pero las 3 sobrevivimos. Eso fue lo importante. Sobrevivimos. Pero cuando pude ordenar un poco la cabeza, cuando pasó el primer shock y empecé a reconstruir lo ocurrido, me vino aquella llamada de Anne como una puñalada fría. Algo rojo, grande, que no paraba de girar. Y yo en peligro. Era eso. Había sido eso todo el tiempo. No una mancha. No una señal abstracta. No un símbolo raro. Un coche rojo dando vueltas de campana conmigo dentro. Cuando se lo conté a Anne, se quedó callada. Muy callada. Como si una parte de ella ya lo supiera y otra parte hubiera deseado con todas sus fuerzas haberse equivocado. Desde entonces, cada vez que Anne me llama alterada por uno de sus sueños, yo ya no me río. Ya no pienso que son imaginaciones. La escucho. Y cuando me dice que ha visto algo, aunque no consiga explicarlo del todo, una parte de mí vuelve inmediatamente a aquella carretera, a aquel verano, al metal girando sin parar. Y aquella advertencia que estuvo un año entero esperando a cumplirse. Porque hay sueños que parecen absurdos, hasta que un día te das cuenta de que no eran sueños, eran avisos. Bueno, pues esta historia nos la trae Leire desde un pueblecito de Vizcaya, de Lekeitio. Lo primero que diría es que Anne, por lo menos, es sensitiva, ¿vale? Es una persona que da la sensación que tiene cierta sensibilidad o ciertas capacidades innatas que la mayoría de personas pues no poseemos
o al menos dicen los medium que todo el mundo las posee, pero que se las tiene que currar. Yo no tengo ningún tipo de esas capacidades. Pero sí es muy interesante el tema de los avisos que le está dando su amiga a través de los sueños, ¿verdad? Sí, o sea, al final es la amiga de la infancia que la conoce muchísimo de toda la vida y yo puedo entender perfectamente que al final con los amigos de toda la vida que pasas muchísimo tiempo juntos, pasas por tanto que los conoces al dedillo. Y sí que también podría, o sea, me parece bien la actitud de Leire de decir, a ver, yo escuchaba a Anne, pero ella no se creía nada. Y decía que podían ser imaginaciones, que podría ser coincidencia, que podrían ser intuiciones. Leire siempre estaba buscando como desde el lado racional, ¿no? Y Anne pues le decía lo contrario, pero al final, bueno, pues hay amistades, no tienes por qué gustarte lo mismo, sino aunque pienses de forma distinta, puedes tener amigos. Perfectamente. No, pero hay una cosita que Y es muy Leire, bueno, la interesante. respetaba. Y es el tema que las personas que tienen, vamos a decir, ciertas capacidades o ciertas sensibilidades, muchas de ellas, digamos que socialmente están mal vistas, están enjuiciadas También. y es normal que no lo quieran decir o no quieran desarrollar esas capacidades. Claro, por eso a lo mejor, pues por eso mismo que estás contando, es que a lo mejor solamente se lo contará a Leire, ¿no? En secreto a nivel de amistad. Claro, Ahora, en el primer momento que le cuenta además ese sueño que al parecer fue tan descriptivo y se cumplió tan a rajatabla, pues ahí Leire se puso en alerta y dijo, ostras, pues a mi amiga que tanto la quiero, pues le voy a tener que empezar a hacer un poquito de caso. Y eso es lo que le pone en alerta. Pero también puedo entender que cuando la llama asustada diciéndole que no ha conseguido definir el sueño, pero que ha visto, que repite continuamente, ¿no? Y le dice, oye, es que he visto algo rojo, grande, girando y girando sin parar. Pues que al principio Leire diga, oye, espérate, me ha visto un sueño que se ha cumplido, le voy a hacer caso. Pero claro, al no cumplirse y al pasar el tiempo, pues lo que contaba Leire, ¿no? Se estaba obsesionando con todo lo que fuese de color rojo, diciendo no voy a tomar esto porque a ver si cuadra y resulta que va a ser esto. No voy a coger un lazo rosa, no me voy a comer un caramelo rosa, rojo, perdón, no voy a comer nada que tenga rojo ni pintarme de rojo ni nada tal. Y claro, imagino que al final pues llegaría a decir, a ver, me estoy obsesionando, mira, Anne, no me cuentes más, ya lo a sé. ver si va a desarrollar una rojofobia y Rojo. fobia O sea, al a lo color mejor rojo. exista, ¿eh? Pues no me extraña que exista, porque hay fobias de todo. Y entiendo perfectamente que se pusiese en esa situación de decir, vale, sé que te preocupas por mí, pero ya, porque me estoy volviendo loca con todo lo rojo. ¿Y qué pasa? Se quitó la alerta, no le prestó atención a los colores, que también entiendo que ella tiene que vivir, y pasó esto. Que se meten en ese coche de alquiler de color rojo, tienen un accidente debido a otra persona y gira, 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 gira y oye, que no, un esguince cervical no es cosa... No, te puede dejar Te puedes dar muñeco. fastidiado durante mucho tiempo, incluso toda la vida, si no te lo tratan bien. Sí, sí. Entonces que... Lo importante es que ella y las amigas salieron bien, salieron ilesas dentro de las magulladuras. Sí, sí. Pero entiendo que también Leire estaría asustada porque parece que Anel está diciendo poco menos es que te vas a morir en algo rojo. Claro, es que ver además tu amiga que te ha dicho algo previo, yo creo que lo que más te asusta es esa situación de alerta, ¿no? Que te pone, oye, que me ha asustado muchísimo porque no consigo jugar. A mí me asustaría mucho. Yo no sé si, bueno, sí, ¿no? Es que no lo sé. En el punto que estén todo el rato repitiéndotelo y te preocupes y tal, pues sí que yo creo que podría llegar al punto de decir, mira, cállate ya. No me lo nombres más porque me está creando muchísimo miedo e inseguridades. Y no me estoy comiendo tomate porque son tengo rojos miedo y me dan rollo. y giran, y giran. Digo, me comeré los tomates chiquititos, solo. No sé, ¿no? Imagino, entiendo la postura. Pues vamos a ver, nosotros como siempre intentamos poner orden a todo y a ver si le encontramos alguna justificación a lo que nos han contado.
Sin más, una forma pues de poner un orden y hacernos pensar sobre cada relato que nos envían, que nos encanta, ¿no? Darle vueltas a todo esto, a ver qué podría ser. Oye, nosotros soltamos una serie de ideas, pero aquí estamos abiertos a que comenten y que nos digan lo que opinan. Encantadísimos. A ver, hemos visto que en este relato hay un patrón concreto, ¿no? Que en lo que para psicología se llama un sueño aparentemente precognitivo y simbólico. Vamos a ir explicando poquito a poco. A ver, Anne en este caso no está describiendo una escena completa, ni una carretera, ni un coche, ni un accidente. Lo que repite durante meses es una imagen incompleta, realmente es cierto, porque está diciendo que es algo rojo, es grande y está girando sin parar. Y añade, con Leire salió, Leire dentro de ese peligro. Y solo mucho después, una vez que han tenido el accidente, esa imagen parece encontrar una forma final en un coche rojo dando vueltas de campana que realmente coincide todo con Leire dentro y que estaba en peligro. Entonces, el propio relato además añade una capa previa que complica aún más la explicación fácil. Y es que Anne ya había escrito antes con bastante detalle otro episodio menor que luego sí ocurrió casi tal cual, que es el del examen suspendido. Eso hace que dentro del mundo del misterio el caso se parezca a lo que en parapsicología se llama el sueño precognitivo, es decir, es un sueño que parece contener información sobre un hecho futuro que el soñador todavía no conoce. Sí, señorita, eso es. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la parte científica, porque la explicación más prudente no habla de profecía, sino de cómo el cerebro usa los sueños para recombinar recuerdos, emociones y amenazas probables. Ajá. Por ejemplo, Erin Walsley, que es una neurocientífica cognitiva estadounidense, profesora asociada del Departamento de Psicología y Programa de Neurociencia de la Universidad de Furman, en Greenville, Carolina del Sur, publicó en PLOS ONE un estudio con 48 estudiantes y 469 sueños, en el que encontró que el 53,5% de los sueños podía rastrearse a recuerdos del pasado. Ojito, ¿eh? El 53,5%. Y que el 27,7%, que no es poco tampoco, a acontecimientos futuros específicos con muchos sueños mezclando fragmento de varias experiencias para simular futuros posibles. En esa misma línea, Mark Blackgrove y sus colaboradores también publicaron en PLOS ONE pues un descubrimiento que fue el efecto de residuo diurno y el efecto de retraso onírico, que son elementos del día anterior y de 5 a 7 días antes que reaparecen en sueños, sobre todo en el sueño REM. Desde ahí, la ciencia sí puede explicar por qué un sueño puede sonar a advertencia o por qué una amenaza difusa acaba tomando forma simbólica. Lo que explica peor este marco es el detalle más fuerte del relato, que la imagen concreta se repitiera durante tanto tiempo, una y otra vez, y pareciera ajustarse también a un accidente real sucedido alrededor de un año después, nada más y nada menos. A ver, yo recuerdo haberle preguntado esto a un psicólogo y una de las explicaciones que me dio, que me quedó ahí dándole vuelta, digo, pues es plausible, fue que nosotros de forma inconsciente, durante todo el día a día, vas acumulando información en la cabeza. Entonces llega un momento en el que tu cabeza pone orden y de repente, pues a lo mejor a través de un sueño, sucede algo. Por ejemplo, el ejemplo que me ponía es, ¿cuánta gente ha dicho que ha soñado que tal persona va a fallecer y de repente ha fallecido? Entonces me decía,
es que posiblemente esa persona estuvo visitando a ese pariente o familiar o lo que fuese o amigo, y aunque lo veía bien, inconscientemente se le iban quedando notas de que algo no estaba funcionando bien en esa persona, aunque lo viese bien y parecía de siempre. Y al final llega un día en el que todo conecta y sueña con eso porque realmente el cuerpo le está dando una alerta de, oye, mira, pues resulta que no estaba tan bien. Y pasa eso. Eso fue una de las cosas que me explicaron y me parece que tiene mucha lógica y mucho sentido, porque no sabemos la cantidad de información que recogemos diariamente. Efectivamente. Hay otra precaución científica importante, y es que los sueños se pueden encajar con la realidad de formas muy flexibles, sobre todo cuando son simbólicos. Hay que recordar que hemos dicho que era algo rojo, grande, girando y sin parar. Estamos hablando de cosas simbólicas y con Leire en peligro, pero no se ha definido el sueño. Jia-Qi Wang y Zhongsheng, imagino, investigadores del Centro de Estudios de Aplicación Psicológica, Facultad de Psicología de la Universidad del Sur de China en Guangzhou, en China, pidieron a jueces independientes que compararan 212 pares de eventos y sueños. Estas investigaciones me encantan, sinceramente. Y encontraron que casi la mitad podrían relacionarse y que muchas de esas relaciones eran metafóricas, no literales. Eso significa que desde la psicología una parte del problema no está solo en el sueño, sino en cómo lo interpretamos después. Eso que siempre se suele decir de la gente es que tú lo has hecho encajar, la realidad con lo que has soñado. Un símbolo puede parecer vago al principio y adquirir una fuerza brutal cuando un hecho posterior le da sentido. Dicho de otra forma, la ciencia preguntaría aquí si Anne soñó una amenaza general y si tras el accidente Leire y Anne encontraron en esa imagen ese ajuste perfecto de lo que estamos hablando, ¿no? De hacer encajar. Pero el propio relato deja una incomodidad. Y es que no estamos ante una sola coincidencia improvisada a posteriori, sino ante un aviso repetido durante meses y reforzado por un antecedente previo que ya había acertado bastante bien. ¿Y qué es lo que podemos hablar desde el lado del misterio? Porque en historia de parapsicología y recogida de casos, este relato tiene varios ecos muy claros. Louise Rhine, que era psicóloga estadounidense, doctora en botánica y figura clave en la recopilación de casos espontáneos, reunió más de 10.000 informes de experiencias paranormales espontáneas, muchos de ellos de sueños. J.W. Dunn, pues este ingeniero aeronáutico anglo-irlandés y autor de Un experimento con el tiempo, propuso algo muy sugerente, y es que algunos de los sueños no anticipan exactamente el hecho futuro, sino la futura experiencia subjetiva que tendrá la persona al encontrarse con ese hecho. Eso encaja bastante bien con este caso, porque Anne no ve un accidente como si fuera una cámara, sino que lo que siente es una imagen parcial y violenta, que esa cosa roja que envuelve a su amiga dando vueltas y que solo encuentra su significado completo cuando Leire reconstruye después lo que ocurrió tras el accidente. Y en el plano experimental, el laboratorio de sueños de Maimónides, creado en el Centro Médico Maimónides de Brooklyn, en Nueva York, por Montaigne Ullman, psiquiatra y parapsicólogo neoyorquino, y luego desarrollado por Stanley Creeper, psicólogo y parapsicólogo estadounidense, intentó estudiar la percepción extrasensorial en sueños entre 1964 y 1978, y sus resultados fueron famosos dentro de este campo. Es decir, sí que existe una tradición seria de investigación en este campo, este tipo de casos más concretamente, pero sigue siendo un territorio muy controvertido y no aceptado por la ciencia, ojo. Me parece súper interesante todo este estudio de los sueños.
Me parece brutal, la verdad, me encanta. Sí, todo el tema simbólico del sueño es Sí. impresionante. Sí, me encanta. ¿Y si algunos sueños fueran fragmentos de algo que todavía no ha ocurrido?